Ok, tengan todos muy buenas tardes a esta segunda sesión del curso introductorio de programación en R. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase anterior, de lo último que vimos la clase anterior. ¿Alguna de ustedes me pueda decir qué es un vector? ¿Qué recuerdan de lo que hablamos? ¿Qué era un vector? Estoy viendo en el chat por si alguno escribe en el chat o si alguno quiere, puede también, quitarse el mute y contestar. ¿No? Están muy tímidos hoy. Un vector era un conjunto de elementos, habíamos dicho. De hecho, una compañera hizo la comparación de que era como un trencito, ¿verdad? Lo podíamos ver como un trencito. Un vector, ese conjunto de elementos que tenemos dentro de nuestro vector son del mismo tipo, todos, ¿verdad? Tiene un largo definido, son del mismo tipo, podemos direccionarlos, eso quiere decir que podemos acceder partes del vector y podemos realizar operaciones con ellos. Habíamos hecho ejemplos de qué pasaba cuando poníamos dentro del vector objetos o tratábamos poner dentro del vector objetos diferentes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de diferentes tipos? ¿Se acuerdan que tratábamos de jugar con esto? ¿Qué pasa si yo trato de hacer mi vector y ahí trato de meter eh, objetos de diferentes tipos, ¿verdad? ¿Qué pasaba ahí? ¿Se acuerdan? Que estuvimos ahí experimentando. Y también me acuerdo, ay, perdón. ¿Qué pasaba ahí? Que cuando íbamos a ver a V1, es que creo que tengo otro, perdón. ¿Qué pasa si yo trato de mezclarlos así? Y ahora veo V3 y ¿qué pasa si yo le pregunto a V3 de qué tipo es? ¿Vieron la transformación que me hizo aquí? Yo puse enteros y puse unos con decimales y cuando él me los devolvió, ya me los devolvió todos con decimales, ¿verdad? Creo que ese era uno de los ejercicios que habíamos hecho. Ahora, ¿qué pasaba también si yo trataba de mezclarlos así? Creo que era de esta forma. ¿Y qué pasa si yo pongo, creo que ya lo había puesto revuelto el número, ¿verdad? ¿Qué voy a ver ahora? ¿Qué me irá a devolver cuando yo visualizo el vector? ¿Será que me respeta ese como número? No, me los devolvió todos como carácter, ¿verdad? ¿Y a qué le llamábamos a ese tipo de conversión? ¿Cómo le llamábamos a eso? ¿Cuál fue el concepto que vimos cuando R nos convertía a un tipo de dato por defecto? ¿Se acuerdan de ese concepto que conversamos? Que en otros lenguajes de programación se le llama casting, sí, en otros lenguajes se les llama casting, y en R, ¿cómo lo llamábamos? Coerción, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? También conversamos de lo que era la coerción de elementos. Ahora, en a un vector yo le puedo aplicar operaciones, ¿verdad? Entonces, yo le puedo decir que ahora me genere un V4, que ese va a ser ¿quién? Ese va a ser V3 por 3. ¿Qué creen que va a pasar ahí? ¿Qué voy a tener en V4?
los valores, ¿verdad? Cada uno de los valores que tenía en V3 fue multiplicado por 3. Y entonces ese resultado de esa multiplicación la dejamos en V4. Cuando visualizamos V4, entonces lo que tenemos es el resultado. Ahora, algo que quería mostrarles acá es que van a haber ocasiones donde yo puedo o necesito generar una secuencia. O necesito repetir, generar un vector y repetir los elementos de ese vector. Entonces, aquí tenemos estas dos funciones que podemos utilizar. El rep me permite crear un vector nuevo repitiendo ya elementos. Repitiendo elementos y me genera un nuevo, bueno, en este caso, un nuevo vector. Ya casi vamos a ver un ejemplo. Y también puedo generar una secuencia. En los ejemplos que tenemos aquí, voy a irme al RStudio. En este ejemplo que tenemos aquí, le estamos diciendo que queremos generar una secuencia. Esta secuencia va a ir desde -5 a 5. Y que queremos que se incremente por 0.2. Vamos a ponerla por 0.5 para que sea más fácil de visualizarla. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿cuál creen que sea el contenido de V1? ¿Qué creen que R me va a mostrar ahí? Entonces vamos a ver V1. V1 contiene una lista de números que van desde el -5 al 5. Y si ven, él va incrementándose por 0.5. Ese incremento de 0.5 yo se lo indico aquí con este by 0.5. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo esto? ¿Cuántos números tendrá V1 ahora? ¿Qué va a poner en mi secuencia? Yo lo estoy incrementando por 2. Entonces, ahora mi secuencia va a tener -5, más 2, -3, más 2, -1, más 2 es 1, más 2, 3, más 2 es 5. ¿Lo ven ahí? ¿Sí se entiende lo que hace este parámetro? Ok, muchas gracias, Montserrat. Bueno, voy a volver a poner el ejemplito como estaba con 0.5. Y ahora yo puedo también aplicar esta función, ejecutar esta función para ver cuántos elementos tiene mi vector. En este caso, mi vector tiene 21 elementos, que fue lo que se creó. Esa fue la secuencia que se generó. Ahora, también está esta otra opción, que yo le puedo decir el largo que yo quiero que tenga y que comience desde tal número y también que haga un incremento ahí. A mí me gustan más números así que terminan en 5 o en 0. Entonces yo puedo decirle que yo quiero un largo de 50, que comience en -5 y que se vaya incrementando por 0.5. Ahora, si yo ejecuto el len a V2, ¿qué es lo esperado? Que yo tenga 50, ¿verdad? Porque yo le estoy diciendo aquí en la función, le estoy pasando por parámetro que me genere una secuencia con 50 elementos. Ahora bien, si yo visualizo este vector, él tuvo que haber comenzado la secuencia en -5 y de ahí ir sumándole, bueno, sí, ir sumándole 0.5 hasta completar los 50 elementos que yo le solicité que creara. ¿Verdad? Entonces, esa es una forma. Luego, creo que lo habíamos visto ya y si no,
pues lo vamos a ver ahora. Yo tengo una lista, yo tengo mi vector, perdón, y yo puedo aplicar operaciones a mi vector. Yo puedo sumarle un número, puedo multiplicarle un número, puedo calcular la media. En este caso, porque es un vector de números, entonces yo puedo calcular la media de mi vector, ¿verdad? Voy a decir cuál es la media de V2. 7.25. Yo también puedo ejecutar el máximo. ¿Cuál es el máximo de V2? Dice que el número más grande es 19. Y el mínimo, pues aquí ya sabemos que va a ser menos 5 porque le dijimos que empezara de ahí, ¿verdad? Y bueno, también esta es otra forma. Vamos a ver. Aquí me está diciendo la posición la mayor posición, ¿verdad? Que en este caso sería largo, que sabemos que es 50. Ok, entonces estas son funciones a las que podemos recurrir cuando ocupamos generar secuencias. Luego tenemos esta otra, que es donde vamos a hacer repeticiones. Para eso a V1 lo voy a hacer más chiquitito. A V1 lo voy a hacer del 2 al 8. No, sí, del 2 al 10. Entonces, ¿quién es V1? V1 ahora tiene una lista de números del 2 al 10. Ok, yo aquí voy a hacer una repetición de V1. Lo voy a repetir 5 veces y eso me va a generar un vector más grande y lo voy a dejar en V3. No lo voy a escribir en la consola, lo voy a ejecutar desde acá. Entonces, si yo visualizo V3 ahora, ¿qué creen que voy a tener ahí? Voy a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego vuelve a empezar, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así, ¿cuántas veces? 5 veces. ¿Será cierto? No me crean, veámoslo. Aquí está. Lo repitió una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Ahora, aquí, esta es muy parecida. También es el de repetición, ¿verdad? Igual estoy pasando mi vector y aquí le estoy diciendo each 5. ¿Qué creen qué creen que hace eso? ¿Alguno de ustedes se imagina qué puede hacer? ¿Qué utilidad tenga ese parámetro que le pasamos a esa función? Ya vimos que el 5 times, me repite el vector que pase de parámetro la cantidad de veces que yo le ponga ahí. Y ahora el each, ¿qué estará haciendo? ¿Qué irá a hacer? Veámoslo. Sabíamos que en V1 teníamos una lista de elementos del 2 al 10. Cuando llamamos esta función repetición, le pasamos el V1, que es nuestro vector, que contiene la lista de elementos del 2 al 10, y le estamos diciendo que a cada uno de los elementos que están dentro de mi vector, lo repita 5 veces. Entonces, ¿qué hizo él? La secuencia que él me devuelve, el 2 me lo puso 5 veces, el 3 5 veces, el 4 y así con todos los elementos que estaban dentro de mi vector V1. Hay ocasiones en los que bajo ciertos escenarios yo necesite hacer eso. Tal vez ocupo generar, no sé, un vector de prueba para utilizarlo como entrada a otra función. Y esta es una forma rápida de generarlo. ¿Ok? Sí se entiende, sí se ve la diferencia, ¿verdad? De la opción times, que es que lo duplico los elementos de duplico mi vector X cantidad de veces, y el each, que lo que hace es que repite cada elemento de mi vector
las veces que yo le indique, ¿verdad? Sí, sí se capta la diferencia ahí. Ok, gracias, Nadia. All right, entonces, bueno, ya habíamos visto que otra forma de generar un vector era de esta forma, ¿verdad? Yo le indico cuál es el inicio y cuál es el final. Ya lo habíamos visto con otros ejemplos. Y yo también puedo sumarizar lo que está dentro de mi vector. Si son números, ¿verdad? Yo también puedo sumarizarlo. Ok, estas eran las dos funciones que nos quedaban pendientes de ver con vectores, ¿verdad? El sequence y el rep. Entonces, creo que ya podríamos hablar de las matrices. ¿Alguno de ustedes quiere compartir con nosotros el concepto de matriz que conoce? No, no tiene que ser lo que está ahí en la filmina. ¿Qué conocen como matriz? Ok. Este, una matriz es una estructura de 2 dimensiones. Es una estructura de datos homogénea. Eso quiere decir que los datos que contiene van a ser del mismo tipo, ¿verdad? Yo voy a tener una matriz de enteros o voy a tener una matriz de numéricos. Entonces, tiene las mismas propiedades que los vectores y yo también puedo direccionarlos correctos. Sí, tengo filas y tengo columnas. La diferencia aquí con relación a los data frames es que las matrices tienen elementos del mismo tipo. Podríamos decir que son vectores multidimensionales, ¿verdad? Vamos a ver los ejemplos que tenemos de matrices. Voy a irme al RStudio. ¿Cómo creamos una matriz en R? Control L para limpiar un poco la consola. Bueno, voy a generar primero un vector. Este vector contiene elementos del 1 al 6. Ahora, yo quiero utilizar lo que tengo en ese vector, que es una única línea, para generar una matriz, ¿verdad? Entonces, si yo ejecuto esto, esta es la función matrix, que es la que me va a generar la matriz. Ahora, si yo visualizo M0, ¿qué creen que voy a ver ahí? Ahora, yo tengo que, ay, perdón. Se llama M0. Tengo que una columna. ¿Y cuántas filas? ¿Qué pasa si yo quiero la fila 5? No, sí, la fila 5. La fila 5. Me debería traer el valor que tengo ahí. Entonces, pero si ven la diferencia, si yo visualizo data, es mi vector, ¿verdad? Si yo visualizo M0, es mi matriz de una columna. O sea, si ven la diferencia aquí, ¿verdad? Si ven lo que hizo, la función. Ahora, yo también puedo especificarle parámetros a esa función. Yo a la función matrix, yo le puedo decir, ok, matrix, utilice este vector, pero yo quiero que mi matriz tenga tal cantidad de columnas. Y también puedo decirle cuántas filas que quiero que tenga mi
mi matriz, ¿verdad? Entonces, si pueden, ejecuten este ejemplo ahí en el RStudio. Me gustaría que lo ejecuten y alguno comente qué es lo que visualiza. ¿Qué tenemos en M1? Nos creó 2 columnas y tenemos 3 filas, ¿verdad? Ven esta opción. Bueno, esta es la opción por defecto, donde le estamos diciendo prácticamente que si no va a ir por fila, que vaya por columna. ¿Y qué hizo él? Él agarró nuestro vector. Nuestro vector tiene 6 elementos y empezó con la primera columna. Llenó la primera columna y luego siguió con la otra. Llenó la segunda columna, ¿verdad? Decir esto es lo mismo que decir esto otro. Ahora, si vemos M2, ¿qué tiene M2? Exactamente el mismo contenido. Lo único es que aquí le especificamos. Queremos que sean 2 columnas y queremos que sean tantas filas, ¿verdad? Ahora, es lo mismo que decir esto. No le estoy diciendo aquí cuántas columnas quiero, solo le estoy indicando cuántas filas, ¿verdad? El resultado va a ser igual. Ahora, ¿qué creen que me va a devolver aquí? Aquí le estoy diciendo 2 columnas, igual que la primera, pero aquí le estoy diciendo que vaya por fila, ¿verdad? ¿Creen que va a haber alguna diferencia en el resultado? ¿Qué tenemos en M4? Tengo igual 2 columnas y tengo 3 filas. ¿Qué es lo que ven ahí diferente? ¿Alguna compañera que quiera hacer la observación? Que lo está llenando por las filas y no por las columnas. Ok, listo, muchísimas gracias. Ahora bien, esta es una forma, ¿verdad? Con la función matrix. Por ahí tenemos otras 2 funcioncitas que podemos utilizar, que es el cbind y el rbind. ¿Alguna que me diga qué cree que hace esta? Cbind. Con sus propias palabras, no tienen que darme una definición formal. ¿Qué creen que hace esa función? Ok, vamos a verlo. Vamos a verlo con el ejemplo. Tenemos estos 2 vectores, X y Y. Y ahora queremos crear una matriz con ellos. Voy a utilizar el cbind. Uy, perdón. Y veamos el contenido de esa matriz que creamos. Mi vector X y mi vector Y ahora conforman una matriz de 2 columnas con 5 filas. Y ahora voy a usar los mismos vectores, pero con la función rbind. X y Y ya no son columnas. X y Y ahora son filas. ¿Lo ven ahí? ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia en el comportamiento de estas 2 funciones? Y si me creen que sí, row es igual a fila, sí. Sí, rbind podríamos deducir que sí. Cuando tenemos, muy importante la observación que hizo José ahí. Cuando tenemos una duda o vemos una función y queremos saber qué es, podemos venir y utilizar la ayuda. Y aquí
Entonces, en esta sección de aquí vamos a ver documentación y vamos a ver ejemplos. Claro, obviamente van a venir todas las opciones con las que podemos usar y tal vez hasta opciones más complejas que la del caso que estamos viendo en ese momento. Pero sí, me hace una combinación. Estas funciones lo que me hacen es una combinación. El cbind la hace por columnas y el rbind la hace por filas. ¿Cómo vamos ahí? Ok, esta es otra forma en la que podemos crear matrices y luego igual utilizando la matriz, yo no necesito ir y crear el vector antes. Yo puedo pasárselo aquí por parámetro de una vez, como está en este caso. Aquí yo estoy haciendo una matriz. ¿De qué tipo? ¿Alguna que me pueda decir de qué tipo es este? Lo menciona booleano, ¿verdad? Si habíamos hablado de que era booleano, que solamente tengo true o false, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Malo, malo. Vamos a ver qué pasó. Dice, vamos a ver qué toque aquí. Falta algo que cierre. Falta un paréntesis. Vamos a ver, es posible. Aquí no, abro uno. Este lo cierro. No parece que está bien. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué hice? Vamos a ver. Ok, ya. Ya, seguro cuando lo seleccioné, tienes razón, no seleccioné el último paréntesis y por eso falló. Ahora ya seleccioné todo y entonces ya lo hizo. Le dije que quería que usara ese vector. Muchas gracias, compañero. Le dije que quería que usara ese vector y que me hiciera 3 columnas, ¿verdad? Vean cómo lo acomodó. Ese fue true, true, false, los 3 primeros. Luego, porque por defecto él va a ir por columna, ¿verdad? Lo vimos por acá. Esta es la opción por defecto. By row es false, eso que nos indica que va a ir por columna. Entonces, si no le pasamos esto, por defecto, él va a hacerlo por columna. Entonces, primera columna, true, true, false. Segunda columna, true, false, false. Tercera columna, true, true, false. Ahora, ¿qué creen ustedes que pase si yo le pongo que quiero 4 columnas? No, que quiero 5. ¿Qué hará? ¿Qué hará ahí? No le gustó, ¿verdad? No le gustó. Hay algo que él no puede hacer. No le dan los números. Si yo le digo que haga 4, ¿qué pasa si yo le digo que haga 2? ¿Será que con 2 sí? ¿Sí le gusta? Yo creo que algo no estoy seleccionando aquí. Perdón. Voy a pasarlo aquí abajo. Ahora sí pudo. Porque agregué un elemento más. Ahora es par. Vamos a ver acá. Ya no pudo. No pudo distribuirlos. ¿Sí lo vieron? Ahora le vuelvo a agregar el par. Y si ahora le puse, ¿cuál era el que habíamos dicho? 6. Ya no le dio 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No lo logra.
Le estoy diciendo que quiero 4 columnas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí posiblemente no pueda. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ajá. Si digo 3, sí me las hace, pero me hace... Oh, perdón. Ah, ¿vieron aquí? Aquí yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque él es case sensitive. La variable que existe es M3, no con M mayúscula, sino con M minúscula. Entonces, esta sí la puedo hacer. Yo quiero 3 columnas. Yo le estoy diciendo ahora, si yo quiero 1, 2, 3, 4, 5. Tengo, ajá, vamos a ver. ¿Qué pasa? Ya el del 2 lo habíamos hecho, ¿verdad? Ya el del 2 lo habíamos hecho. Y aquí ya la divide. Aquí ya sí la logra distribuir. Entonces yo sí tengo que tener cuidado que los elementos que tengan el vector sí pueda distribuirlos entre la cantidad de columnas o sí, entre la cantidad de columnas que yo quiera. Vamos a ver, si yo quiero 4, yo tengo que meter más objetos acá. Uy, perdón. Yo tengo que meter 2 objetos más. Si yo quiero 4, entonces él va a agarrar las primeras 4. Ajá, yo quiero 4 columnas, perdón. Él va a agarrar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. Creo que había agregado una más, nada más. No, me falta una. Ok. Alguien que me ayude a contar, debería tener 12 elementos. Ah, se me fue uno más, se me fue uno extra. Debería tener 12. Ahora sí. Ya logré tener mis 4 columnas. Aquí habíamos dicho que esto era una variable de tipo booleano. ¿Cuál es esta? ¿Qué tipo es este? ¿De qué tipo es este vector? ¿Qué tipo de datos contiene mi vector? Este es un conjunto de caracteres. Le podríamos llamar charts o booleanos, o charts o string, perdón. O simplemente una cadena de caracteres, ¿verdad? Vamos a ver esta, no sé cuántos contiene. Entonces él me crea, él va a ir aquí, le estoy diciendo que quiero 4 filas. A este le estoy diciendo que quiero 4 filas. Entonces, él me crea las 4 filas y comienza igual, ¿verdad? Amarillo, amarillo, verde, celeste, negro, naranja, café, blanco, rojo. O sea, esas son las 4 filas que él me hace. Luego yo puedo preguntar por la dimensión de una matriz, ¿verdad? Y él me dice, es de 3 por 4. Yo también puedo direccionarlas. ¿Cómo direcciono una matriz? El nombre de la matriz, abro corchetes y yo le puedo decir acá, si yo le pido vamos a ver, vamos a obtener de M4. ¿Qué es lo que me trae aquí? ¿La columna o la fila? Habíamos dicho que M4 tiene 2 columnas y tiene 4 filas. Entonces, si yo direcciono esto,
me trae la fila 3. Fila columna. Yo estoy indicando la fila aquí. Si yo quiero la columna, yo tengo solo 2 columnas. Entonces yo puedo traerme o la columna 1 o la columna 2. ¿Qué pasa si yo pongo algo como esto? ¿Qué creen que sucede ahí? Yo no tengo 4 columnas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Algo que habíamos hablado también con los vectores, que nosotros comenzamos nuestro índice en 1, ¿verdad? Igual pasa aquí con las columnas, con las filas y columnas. Comienzan en 1, no en 0 como en otros lenguajes. Aquí me traigo la fila 1, que son estos dos que vemos aquí, amarillo y naranja. Ahora, ya yo tengo una matriz hecha. Es esta, M4. ¿Ustedes creen que yo puedo agregar más columnas y más filas a esa matriz? Sí. Ya yo tengo mi columna, mi matriz M4, y yo quiero en este caso agregarle una columna más. M4 tiene 4 filas, ¿verdad? Tiene 4 filas. Entonces, si yo voy a agregar una columna más, esta columna tiene que contener 4 elementos adicionales, que son los que yo voy a poner en esa columna. Entonces, si yo ejecuto este comando y veo M4, ahora M4, aquí llamé a la función que hace la combinación, ¿verdad? Le estoy diciendo, hágame la combinación de M4 con lo que tengo en este vector. Y el resultado de esto, asígneselo a M4. O sea, estoy sobreescribiendo la variable. Si luego voy y observo, después de haber ejecutado esta función, voy y observo la variable, en este caso la matriz, puedo ver que ya yo tengo una columna adicional y que esta columna lo que tiene son los valores del vector, lila, rosado, morado y azul, ¿verdad? Utilicé cbind para agregarle una columna adicional. Y podemos deducir también que si queremos agregar filas adicionales, la función de rebind también nos sirve. Estas funciones que tenemos aquí, el nrow y el ncall, es para saber cuántas columnas, o en este caso, cuántas filas, row es filas, o cuántas filas tiene mi matriz y cuántas columnas tengo ahí. Entonces, ejecutémoslo. Dice que tengo 4. Bueno, y dice que tengo 3 columnas, ¿verdad? Ahora, vean qué interesante esto. No la voy a sobreescribir todavía. Aquí visualizamos M4. Sí, la matriz M4. Ahora, yo le estoy diciendo a M4, o sea, que no quiero la cuarta fila. Entonces, ¿qué hace ella? Ella me devuelve todo M4 menos el contenido de la cuarta fila. Voy a hacer esto un poquito más para arriba. Menos el contenido de la cuarta fila. Pero aquí M4 todavía tiene sus 4 filas porque yo no la he sobrescrito. Si yo lo sobrescribo, pues ahí sí ya M4 se me modifica y me queda solamente con 3 filas. Ahora, tenemos 3 columnas. Ya no quiero la columna 2. Entonces yo puedo ejecutar esto. Y ahora cuando o en este caso sí la ejecuté, entonces sí me lo sobrescribió. Ya la columna 2 que teníamos antes, que era naranja, café y blanco, ya no existe. Fue eliminada. Y lo que era la columna 3, donde teníamos lila, rosado, morado y azul, ahora es la columna 2.
Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven de acá? Que es posible realizar este tipo de operaciones con ellas. Podemos crearlas, podemos, luego de que ya las tenemos hechas, podemos agregar columnas adicionales o agregar filas adicionales, acceder a ellas, también eliminar parte de su contenido, ¿verdad? Y saber también cuántas columnas y filas tenemos ahí. Ahora, ¿qué es un data frame? Bueno, voy a volver un poquito a la presentación, disculpen. Habíamos dicho que comparte propiedades con los vectores porque también son del mismo tipo, ¿verdad? Tienen un largo y un ancho. Estas habíamos visto que cuando las estamos creando les podemos indicar cuántas columnas o cuántas filas queremos. Luego, importante, que se me ha olvidado mencionarles, que podemos hacer operaciones con matrices, ¿verdad? Como lo indica aquí, podemos sumarlas, restarlas o multiplicarlas. Y esas operaciones van a hacerse elemento a elemento. Entonces, volvamos al RStudio. ¿Cuál era la última que teníamos con números? Creo que era M2, ¿verdad? Vamos a ver qué tenemos en M2. Ajá, en M2. ¿Qué pasa si yo a M2 la multiplico por 3? ¿Qué creen que suceda? Oh, no, multipliquémosla con ella misma. ¿Qué creen que vaya a pasar aquí? Y esto lo vamos a poner en, no sé, en M5. Se multiplicó con ella misma, ¿verdad? Entonces, 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 7 por 7, 3 por 3, 6 por 6. Esto es un poco diferente a la multiplicación de matrices que uno ve en álgebra lineal. Es un poco diferente, ¿verdad? Aunque esta es elemento a elemento. Ahora, ¿será que cuando yo tengo una matriz de números y yo le hago una suma de un número, ¿será que este número se suma con todos los elementos? ¿Será cierto? ¿O será que no funciona? ¿Ustedes qué creen? El 5 se sumó a cada uno de los elementos que yo tenía dentro de la matriz. Perfecto. Sí, Montserrat, sí. Vea qué linda que va ella. Ya ella se sumó. La multiplicamos por ella misma y le sumamos el número 5. Shirley, una consulta. Ahí no la sobreescribió, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí sí. Aquí sí, porque le estoy cayendo. Pero le caí encima a M5. Es M5 la que es sobrescrito. Cierto, cierto. Ajá. Cuando yo hago si yo hago la operación, digamos que en este caso, quiero dejarla como está. Si yo hago la operación, pero yo no se la asigno, yo puedo ver el resultado de la operación, pero no, si yo consulto luego M5, ella sigue igual, no le pasó nada. Hasta que yo no le caiga encima, perdón, hasta que yo no le caiga encima, aquí voy a copiar eso. Aquí ya tengo la operación y estoy asignándola a M5. Entonces aquí sí, ya ella sí se va a sobreescribir. Muy bien. Vuelvo a la presentación. Bueno, ya hablamos de las operaciones que podemos hacer con matrices. Habíamos visto de cómo las podemos indexar. Bueno, también les podemos aplicar una máscara. También les podemos aplicar una máscara. Un ejemplo lo tenemos aquí, que ellos, vamos a ver, en el ejemplo, bueno, se generó una matriz
Y ellos están diciendo que quieren nada más ver los elementos que son mayores a 4. Eso es lo que ellos quieren hacer ahí. Entonces, que son mayores. Bueno, aquí yo creo que ya ninguno. Digamos que ahora sí, voy a agarrar el M3. No, M2. Ajá. M2 por 3. ¿Quién es M5 ahora? Ok, entonces yo ahora quiero traerme, vamos a ver, de M5 solamente los que son menores a 18. Entonces yo le puedo decir, bueno, vamos a crear una máscara. Entonces vamos a decir máscara y vamos a decirle acá que sería M5. M5 menor a ¿quién? Menor a 18. M5 menor a 18. Esa sería la máscara. Entonces, ahora vamos a ver acá qué pasa si yo le digo M5 máscara. Me trajo solo los que son menores. Me trajo 6, 9, 9, 9, 15 y 3. Ajá. Esos fueron los elementos que me trajo. En data frames vamos a ver un poquito más la utilidad que le podemos sacar ahí a las máscaras. Ahora bien, ¿qué es un data frame? ¿Alguno ha escuchado hablar de data frames antes? Chicos, los veo muy tímidos. Los data frames son estructuras de datos, igual de dos dimensiones. Son rectangulares, tenemos filas y columnas. Las filas también les podemos llamar casos o observaciones. Y a las columnas les podemos llamar variables. No confundamos el término variable en este caso de columna igual a variable a una variable de acá de programación, ¿verdad? Sino que es una variable del dataset que estamos observando y que tal vez nos interesa ver su comportamiento, ¿verdad? Un data frame se comparte o se compone, perdón, de vectores. Y estos vectores pueden tener diferentes tipos. El data frame es una estructura de datos homogénea. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una de mis columnas, va a ser, no sé, la variable nombre. La otra columna va a ser la variable edad. La otra columna va a ser la variable fecha, nota o calificación. Yo puedo tener variables categóricas y puedo también tener variables numéricas. Aquí está un ejemplo. Voy a avanzar en la presentación primero y luego volvemos aquí al RStudio para que lo vean. Entonces, ok, listo. El data frame. El data frame es una estructura, habíamos dicho, homogénea, ¿verdad? Está compuesta de filas y columnas, donde las columnas van a ser variables que yo estoy observando y las filas van a ser, las podemos llamar observaciones o casos, ¿verdad? Eso lo habíamos dicho. Y está compuesto por vectores. Aquí tenemos un ejemplito de un data frame. Este data frame va a tener ¿cuántas columnas?
este data frame va a tener una columna que se llama entero y es un valor número que va del 1 al 4. Eso quiere decir que posiblemente yo voy a tener 4 filas, ¿verdad? 4 rows. Voy a tener otra columna que se llama factor. Bueno, ahí le hubiéramos puesto vector más bien, creo que eso fue un dedazo. ¿Y qué tiene esta segunda columna? Va a tener 4 letras. Entonces, en la primera fila una A, segunda fila una B, tercera fila una C, cuarta fila una D. Luego, vamos a tener otra columna que se llama número, que aquí igual tenemos 4 valores, número con decimal. Y luego, la última columna va a ser una cadena. Eso quiere decir que en esa columna los valores que yo voy a tener van a ser caracteres, ¿verdad? ¿Me creen? Sí. No, usted diga, no, Chile, y hágalo para ver si es cierto. En este caso, voy a ir ahora al estudio. Muchas gracias, compañera. En este caso, vamos a crear un data frame que contenga información de animalitos. Entonces, ¿qué variables queremos observar? Queremos ver cuál es el animalito que tenemos y de qué clase es, ¿verdad? Entonces, aquí estamos creando este data frame, perdón, con 2 vectores. El primer vector va a contener los animalitos y el segundo va a contener la clase. Entonces, le decimos a R que nos cree ese vector. Y este data frame, y este data frame se llama animales 1. Ahora, con la función class, yo puedo confirmar qué tipo de dato es esa estructura, ¿verdad? Con el class podíamos ver los tipos de datos y, por ejemplo, creo que M4 todavía ando por ahí, él me tiene que decir que es una matriz. M4 es una matriz, pero si yo ejecuto class con animales 1, que es el nombre de esta variable, él me va a decir que es un data frame. Ahora bien, si yo observo este data frame, vemos que tiene dos variables, ¿verdad? 2 columnas que podemos ver, que es la de animal y la de clase. Entonces, puedo luego combinar data frames. Aquí voy a crear un segundo data frame. Voy a acomodarlo aquí para verlo mejor. Bueno, aquí vemos animales 2, que igual tiene lo que es el animal y la clase, ¿verdad? Nada más que es un conjunto diferente de datos, pero tenemos la misma estructura. ¿Y qué creen? Que al igual que como podemos combinar las matrices, con los data frames también podemos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos los 2 primeros datasets, ¿verdad? Que comparten la misma estructura. Son similares, nada más que su contenido es distinto. Y entonces podemos combinarlos y dejarlo en un nuevo dataset. Entonces ya animales 1 y animales 2 los tengo en un solo dataset completo que contiene ahí toda la lista de animalitos, ¿verdad? Y yo también, aparte de combinarlos, también puedo ordenarlos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo ejecuto esto? Vea que estoy llamando la función order y le estoy diciendo cuál es el campo. ¿Cuál es el campo o la variable que quiero que considere para hacer el ordenamiento? Ahora, ¿están viendo esto acá? Tenemos el data frame que se llama animales. Cuando yo utilizo este $sign aquí, él me dice
cuáles, o sea, él me muestra, el RStudio me muestra cuáles son las variables, o en este caso las columnas, que tengo disponibles dentro de ese dataset. Entonces yo también puedo decir, no, a mí solo me interesa ver los nombres de los animalitos, yo no necesito ver la clase. O al revés, me interesa solo saber cuál es la clase, cuáles son las clases que tengo ahí. Y entonces yo estoy trayéndome solamente, por decirlo así, esa columna que yo indico. Shirley, una consulta. Para hacer la combinación de los data frames, las variables tienen que ser exactamente el mismo nombre, me imagino. Sí sería bueno porque vamos a ver qué pasa si aquí no lo voy a cambiar, pero qué pasa si aquí yo me equivoqué y los pongo diferentes. Aquí yo sobreescribí animales 2, ¿verdad? ¿Y ahora qué creen que vaya a pasar aquí? Tenemos el caso que justo me estás exponiendo. Él me dice, no lo encuentro. Y mira el error que me dice. Me dice que no hacen match. Ahora, ¿qué crees que pase? Bueno, ahí usé el Irvine, ¿verdad? No le gustó por los nombres, pero yo soy insistente. ¿Qué pasa si yo hago esto? Ahora es que no le gustan los números, ¿verdad? No están macheando los números que tenemos. ¿Por qué? Animales, ¿cuánto tiene? Animales 2 tienen 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa entonces si yo pongo, teníamos, no sé, aquí sí pudo hacerlo. Pero mira lo que hizo. No me los unió bien. Aquí como los largos sí coinciden, él pudo pegarlos, ¿verdad? Pero en vez de ponérmelos, como los nombres de las columnas son diferentes, él lo que hizo fue el append, pero horizontal. En vez de tener el data frame con mis 2 columnas y la lista completa de animalitos, él lo que hizo fue que me puso el otro dataset como 2 columnas adicionales, como si fueran variables adicionales. Entonces, para mí no va a tener sentido hacerlo así porque en realidad yo solamente estoy observando 2 variables. Y como en el segundo dataset venían con nombre diferente, él no sabe que son los mismos, o sea, él no sabe que son los mismos datos, que me estoy refiriendo a lo mismo. Entonces yo sí tengo que tenerlos con el mismo nombre para yo poderlos unir como lo vimos al inicio, ¿verdad? Que teníamos 2 data frame con la misma información, que en este caso eran las mismas 2 variables, animal y clase. Para yo poder tener la lista completa, yo sí necesito que los nombres sean iguales, porque si los nombres son diferentes, él no va, o sea, él no va a combinar, pero no tiene sentido que yo tenga estos datos aquí, ¿verdad? Si son datos, si tal vez yo leí 2 archivos distintos y, por ejemplo, en un archivo yo tengo no sé, ok, el animal y la clase, y en otro tal vez tengo
el animal, clase y otros datos más. Y cuando yo leo esos dos archivos, pues ahí tal vez sí valga la pena combinarlo. Y entonces, animal y clase sean, por decirlo así, mi llave. Y yo entonces del otro dataset lo que me traiga sean las columnas que a mí me interesan, las que no tengo duplicadas, la información que es diferente, pero que esté asociada a mi primer data frame. Ahí sí valdría la pena agregarle las columnas, ¿verdad? Pero si son los mismos datos, las mismas variables que vienen de dos fuentes diferentes, pues sí debo tener cuidado de que tengan el mismo nombre. Para que no me los considere como variables distintas. Voy a ponerlo como estaba. ¿Sí se entendió o fue muy confuso, compañera? Sí, se entendió. Ok. Gracias. Ok. Ay, perdón, no le quité esta basura aquí. Se me olvidó. Ok. Aquí ya lo vuelvo a combinar. ¿Qué me pasó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Qué me pasó aquí? ¿Qué borré? Estoy cerrando aquí bien. No, creo que solamente había borrado esas, ¿verdad? Oh, seguro me borré algo que no debía. Perdón. Vamos a ver. Ok, ya. Ya, perdón. Ok, listo, ahí está. Y aquí era el Revine. Si no me equivoco, creo que era el Revine. Ajá, y habíamos dicho que queríamos ordenarlo. Si nosotros vemos el contenido de Animales 3 ahora, están los 10 elementos ahí y podremos, vamos a ordenarlo y vamos a verlo aquí, el data frame. No me interesa. Ah, bueno, ahí está. Y animales. Vamos a ver, aquí lo que me sacó fue el orden, 6, 4, 5, 6, 3, 1. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto? Ahora sí lo sobreescribí. Ok, estoy pasándole. Aquí estoy pasándole, bueno, estoy asignando el orden a esta variable, pero no me interesa mucho. Aquí, en vez de pasar la ordenación, lo que estoy diciéndole es, en las filas o en las observaciones, ordénelo por el animal. Vamos a ver ahora cómo quedó animales 1. ¿Se acuerdan que cuando lo creamos aquí, el primero era vaca? Estaba así, vaca, perro, rana, lagarto, mosca. Ahora que lo sobreescribimos, ¿quién sale primero? Jilguero. Y ven este orden acá. Este orden acá, que vemos acá, es el mismo que vimos aquí. Lo que pasa es que aquí o sea, ejecutamos la función order primero y aquí lo que hicimos fue pasar la misma función. Esta misma función acá lo pasamos aquí por parámetro y se lo estamos poniendo a las filas. Ahora, vamos a ver si tengo más ejemplos de acceso. No, creo que no. ¿Ustedes creen que yo pueda acceder únicamente a algún registro de estos? Digamos, yo no quiero todo. Yo quiero solo un registro, similar a como lo hacía con las matrices. ¿Cómo creen que pueda hacerlo?
¿Qué pasa si yo le digo aquí, qué pasa si yo le pongo aquí mosca? ¿Será que sí me devuelve algo? ¿Será que sí lo hace? ¿Tira el número de la fila? No le gustó. ¿Qué pasa si yo le digo, no, habíamos dicho que era animal, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hago esto? No le gusta. ¿Cómo creen que puedo traerme cómo creen que puedo traerme alguna parte de mi dataset? ¿Cómo creen que puedo direccionarlo? Antes de pasar al siguiente topic. Ni ¿Cómo? idea. Creo que lo tengo por aquí, en alguna parte. Por aquí lo tengo. Vean este ejemplo. Este ejemplo, vamos a ver. Ok, no, aquí tengo los row names. Si lo hago así, puedo venirme y verlo como una matriz. Entonces se me trae la posición 1. Y Montserrat me dijo algo muy importante. ¿Qué pasa entonces? Aquí puedo direccionarlo como una matriz. Si yo le pongo el 2, ¿qué me trae? Todo lo que yo tengo en mi, ¿cómo se llama? En mi segunda columna, que en este caso me la puedo traer así. Pero hay una forma, o tal vez lo estoy confundiendo con las listas, pero creo que hay una forma en la que yo le puedo poner el nombre y él me la devuelve. Voy a hacerle double check y se las paso, porque míralo aquí. Aquí yo tengo un nombre. Cuando yo aquí ejecuto vamos a ver, mi df. Si yo le pongo call names y yo le pongo mi df, entonces él me dice que yo tengo estos. Ahora, si yo le pongo mi df, bueno, a mi df sí ya vimos que yo puedo venir y seleccionar alguna. Vamos a ver qué pasa si yo hago esto. No. No, creo que... no le gustó. No le gustó. Voy a revisar esa parte para traerles más ejemplos, porque puede ser que lo esté confundiendo con las listas, pero yo estoy casi segura que sí se puede direccionar en alguna parte poniendo el nombre. Ahora, a las data frames, yo también puedo saber cuál es la dimensión de mi data frame. Vemos aquí este comando, me dice que es de 4x4. Yo también puedo saber, bueno, ahí vimos que yo le puse call names, pero también tenemos los names, mi df. Entonces igual me devuelve lo que yo tengo en call names. Ahora, habíamos visto que, bueno, aquí tenemos esta otra función. Y podemos, me equivoqué, puse una A y es una O. Podemos ver aquí el row names y lo que me tira, cuando vemos el row names, lo que él me tira es el índice. El índice, que en este caso, si vemos mi df, este es el índice acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Entonces, ese es el row names. Bueno, cuando yo tengo un data frame, yo puedo ejecutar otras operaciones sobre ellos. Yo puedo observar qué hay ahí. Por ejemplo, str y le ponemos mi df.
Entonces, él me dice que en este data frame yo tengo 4 observaciones, que son las 4 filas, y que tengo 4 variables. Y esas variables, ¿quiénes son? El entero, el factor, el número y cadena, ¿verdad? Que fueron los nombres con las que la creé. Entonces, esta función str me devuelve detalles de la estructura, ¿verdad? Que tengo de mi data frame. Yo también, bueno, pero es que este data frame es muy pequeño. Yo puedo ver con un data frame más grande. Iris, este es un data frame que viene por defecto ahí en R. Summarize, no. ¿Cómo era que se llamaba? Summary, perdón. Es summary. Es summary. Entonces, con summary, aquí le estoy pasando este data frame, entonces él me va a decir, ok, estas son las columnas que usted tiene ahí. Y él me devuelve información importante de todas esas columnas. Si yo le pongo el str con que es más grande, va a ser más interesante, porque entonces él me dice, tengo 150 observaciones y 5 variables, ¿verdad? Aquí cada variable es una columna de estas. Puedo ver que tengo 4 que son numéricas y una que es la especie, que es un factor. Y ese es el siguiente tema que vamos a ver. O sea, vamos a hablar de qué es un factor. En el data frame, lo vamos a ver más a detalle más adelante, porque vamos a hacer ejercicios cargándolos desde un archivo también. Entonces, si algo no quedó muy claro con esto, no se preocupen porque vamos a verlo más detalladamente, ¿ok? Entonces, ahora, bueno, habíamos visto que esas son funciones que podemos ejecutar sobre los data frames, ¿verdad? Podemos saber el largo, los nombres, cuando ejecutamos el comando clase y las dimensiones también. Y ahora hablemos un poquito de lo que son los factores. Los factores me sirven para hacer el manejo de lo que son variables categóricas. Podemos dar ejemplos de variables categóricas como el sexo, ¿verdad? Que a veces vemos en los archivos o en los datasets que los ponen como H, hombre, M, mujer, ¿verdad? Que son solamente 2 valores. Entonces puede ser que tengamos una columna donde están los nombres y a la par una columna donde está el sexo. Entonces el sexo podemos decir que es una variable categórica. Otro ejemplo de variable categórica, los rangos de edades. Podemos encontrarnos el rango de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 20, de 20 a 40 y luego mayor a 40. Y esos son los rangos de edades con los que tenemos en el archivo. Un ejemplo que me encontré por ahí que se los compartí en el R script, tallas de camisetas. SM, L de camisetas o rameras, ¿verdad? O camisas. Son cierto número finito. Es un número finito de valores que va a tener nuestra variable, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo podemos crear un factor? Aquí viene el ejemplito. Entonces vamos a utilizar el ejemplo de sexo. Tenemos un grupo de personas y dentro de ese grupo de personas aquí creo que son, vamos a ver. ¿Y cuánto tenemos aquí? Si lo escribí bien. Vieras que yo siempre me equivoco, no me acuerdo si es TH o HT. Ok, HT. Tenemos 10 personas, ¿verdad? Y a cada una le preguntamos o tomamos nota de cuál es su sexo, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera graficar esto, posiblemente no pueda, ¿verdad? Porque son letras. Entonces dice que no le gusta. Bueno, vamos a ver. Yo necesito, entonces,
dice que es carácter. ¿Qué pasa si yo vengo y hago esto? No, as factor. Y le digo que le paso el vector sexo. Entonces, cuando yo hago esto, él me dice, usted va a tener dos niveles, que son H y M, porque esos son los dos valores que él identificó, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo esto como factor, él me dice de sus posibles, bueno, estas son como todas las ocurrencias que hay, pero sus niveles son solamente dos, o sus valores son solamente dos, H y M. Entonces, aquí tenemos las ocurrencias, ¿verdad? En nuestro vector. Luego, esta fue una forma de convertirla un poco, por decirlo así, más directa, pero puede ser que yo tenga que hacer otra conversión intermedia antes. En este caso son solo dos valores y todos vienen en mayúscula, entonces no hay tema. Pero puede ser que yo tenga un conjunto diferente de valores o minúsculas y mayúsculas revueltas, entonces tengo que convertir ahí un poquito. Aquí le estoy diciendo, bueno, no, vamos a crear un factor. Estoy llamando a la función factor. Le estoy pasando mi vector con las ocurrencias, ¿verdad? Con la data que ya yo tomé. Le estoy diciendo que mis niveles son H y M. Y le estoy diciendo que a esos labels, al que es H, le voy a poner hombre. Y al que es M, el label va a ser mujer. Para verlo tal vez más fácil, vamos a organizarlo así. Entonces, aquí voy a crear este vector. Este vector no se ha sobrescrito. Aquí lo que voy a hacer es pasarlo a factor y sobreescribirlo. Entonces, ahora, si yo visualizo esta variable, vea lo que él me dice. Él dice que en mi lista lo que tengo es mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, ¿verdad? Entonces, él me devuelve ya los valores. En este caso, los labels que yo le puse. Y si yo le pregunto, por cuál es la clase de sexo, entonces él me dice, la clase o el tipo es un factor. ¿Qué me decía antes? Que era carácter. Ahora él me dice, no, esto es un factor. Por aquí tenemos otros ejemplos. Creo que este está más bonito. Vamos a ver, yo lo que quiero ver es si es algo que pueda graficar. Porque el de tallas creo que sí se puede. El de tallas creo que sí se puede. Vamos a ver. Tenemos aquí tallas. Vean qué vacilón este. Aquí tenemos M en minúscula y tenemos M en mayúscula. Luego tenemos, vamos a crear el factor que se llama tallas factor. Este ejemplo sí está más bonito. Entonces aquí tenemos el vector de tallas, ¿verdad? Que son como las camisetas, de tallas de camiseta. Si venimos y ejecutamos esto así, es posible que nos dé error. O tal vez no, tal vez vamos a tener un NA por ahí. Ok, vamos a ver a tallas factor. ¿Por qué creen que aquí tengo un NA? ¿Alguna compañera que me dé la respuesta? 1, 2, 3, Montserrat. ¿Por qué cree que esto me da NA ahí? Porque está vacío, digo, ay, no sé cómo explicarlo. Porque no hay suficientes, ¿cómo era? ¿Caracteres? No. No Vea, sé cómo explicarlo, perdón. no te preocupes, muchas gracias. Mira en este vector que estamos pasando Ahí aquí no de sale G labels. mayúscula. No sale Correcto, correcto. ¿Quién es? ¿Quién habló? yo, Silvia. Ah, muchas gracias, Silvia. Correcto. Aquí estamos pasando los diferentes valores, ¿verdad? Pero se nos olvidó pasar la G mayúscula. Entonces, como no tenemos G mayúscula, cuando pasamos el vector de tallas,
que es las apariciones que tenemos, y pasamos los niveles, él no encuentra un nivel para asociarle a esta camiseta que trae la talla G mayúscula, él no encuentra. Él no sabe qué es eso, ese nivel para él no existe. Entonces, por eso, en el factor de tallas, él me devuelve, donde debería ir la G mayúscula, él me devuelve un NA. Ok, arreglémoslo. Entonces, bueno, tenemos dos formas, o quitamos el G mayúscula de acá y ya no nos metemos en líos, o lo ponemos, lo agregamos aquí. Entonces lo sobreescribimos y ahora si vemos a tallas factor, ya me dice, bueno, usted tiene aquí 6 niveles, la G minúscula, la M mayúscula, la S grande y la G. Pero es que resulta que no, en realidad no tenemos esa así como M minúscula y M mayúscula, es solamente una talla M. Entonces ahí yo tengo que decidir, ok, ¿con cuál me quedo? ¿Me quedo con solo las minúsculas o solo las mayúsculas? Aquí yo decidí que me voy a quedar solo con las mayúsculas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí yo le estoy diciendo, para cada nivel que venga, este es el label que vamos a usar. Entonces, cuando venga una G minúscula, vamos a usar la G mayúscula. Cuando venga una G mayúscula, igual el label va a ser una G mayúscula. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Todo lo estamos convirtiendo. Ok, esta es una opción, pero no quiere decir que sea la única. Si yo estoy trabajando un dataset, yo también puedo convertir a mayúscula mi columna antes de convertirla a factor. Yo puedo hacer eso. Si esto yo lo tuviera dentro de un dataset, yo puedo decir, no, convierto todo a mayúscula antes de. Eso sería ya parte de un preprocesamiento que yo le hago. Entonces vamos a ver aquí. Corremos esto y ahora vemos que tiene tallas factor. Y tallas factor me dice, ok, estos son sus posibles valores y estos son los niveles G, M y S. Usted solamente tiene 3 niveles, que son G, M y S. ¿Por qué? Cualquier M minúscula, él la va a convertir a M mayúscula, ¿verdad? Cualquier minúscula, él la va a pasar a mayúscula. Aquí cuando estamos haciendo la conversión del factor. Y Shirley, creo una que consulta. sí, Ahí en vez de ponerle los niveles de GM ya se podríamos ponerle, digamos, small, medium o digamos mediano, pequeño y grande, así la palabra completa. sí. Ah, pero hay que repetirla por cada valor que tenemos. Porque yo los estoy, ellos tienen que llevar una relación, por decirlo así. Este va a ser mi nivel y este va a ser el label que yo quiero asociarle a ese nivel. Yo estoy pasándole mi vector de niveles y mi vector de labels. Ellos tienen que coincidir en tamaño. Entonces, si yo tuviera, digamos, un conjunto de datos con muchos, digamos, que se repite mucho de esas mismas veces tendría que ponerle label, digamos, si tuviera 20 datos ahí, 20 Gs, MSS, tengo que escribirlo 20 veces igual. Si lo vas a hacer así, es posible que sí, pero por eso en el preprocesamiento uno puede hacerle otras cosas, digamos, uno podría, aquí digamos tengo 6, porque tengo las 3 en mayúscula y 3 en minúscula, puedo convertir toda mayúscula, entonces ya solamente tendría que poner 3. Si yo convierto todo esto a mayúscula antes, creo que hay una función que se llama toOper, la vi en alguna parte, creo que hay una que se llama toOper, donde yo puedo convertir todo a uppercase. Entonces, yo puedo recurrir a eso, convierto todo a uppercase para que me sea más fácil luego convertirlo. Lo que pasa es que no sé dónde lo tengo. No sé dónde lo tengo.
Creo que no lo puse por aquí. Sí, creo que no lo tengo por acá. Pero en alguna parte yo tenía ese, el to upper. Sí, que usted podría decidir. Bueno, es que si lo vemos aquí me adelantaría un poco. Hagamos una cosa, veámoslo aquí. Ese podría ser un ejemplo, así lo mire yo. No me acordé de esto, si no se los hubiera enseñado antes. Ok, sí, en este caso sí tendrías que poner uno por uno. En este caso sí, pero porque estamos haciéndolo como muy manual, ¿verdad? Para que vean la estructura, ¿verdad? Para que vean la nomenclatura, cómo se hace y qué opciones ofrece. Pero usted también puede convertirlo de forma directa con as factor. Y usted pasaría aquí su columna. Digamos, usted pone el data frame y pasa su variable. La variable que usted quiere convertir a factor. Si esa columna ya está estandarizada, es decir, usted pasó todo a mayúscula, si tenía valores en minúscula y en mayúscula y tal vez era lo mismo y usted ya lo convirtió todo a que todo esté igual, todo en mayúscula o todo en minúscula, pues entonces con solo convertir la columna a factor debería de ser suficiente, pero sí habría que recargarse un poco en ese preprocesamiento que uno le hace a la data antes. ¿Ok? Ok. Míralo aquí. Míralo aquí que ya vine y lo cambié al texto, ¿verdad? Entonces, si ya lo vemos, ya aquí me dice, estos son los 3 niveles que usted tiene. Grande, mediano y pequeño. Ahí. Ahora, yo también puedo pedir ordenarlo. Que en este caso creo que voy a devolverme con estos valores. Y aquí tengo que ponerle la G también, que esa no la traía. Y si vemos acá, lo que hicimos fue pasarle el factor ordenado. Le pasamos este parámetro indicando lo que sí lo queremos ordenado. Y entonces él me dice, bueno, en este caso, el ordenamiento que lo hace es por la letra, ¿verdad? Pero nosotros sí sabemos que la G es una talla en realidad más grande que la M, ¿verdad? Pero aquí los ordena como si fuera del alfabeto, ¿verdad? El ordenamiento que le aplica es como el alfabeto. La G va antes que la M y la M antes que la S. ¿Ok? Entonces, esa sería la parte de factores y ya terminaríamos con las estructuras de datos. De lo visto hasta el momento, como ya son las 6 y creo que en el Meetup estaba hasta las 6 p.m., ¿verdad? Si no me equivoco. Creo que deberíamos dar por concluida aquí la parte de estructuras y entonces para la próxima lección ya veríamos un poquito la parte de los bucles, condicionales y bucles. Si tienen tiempo, pueden travesear un poquito esto para que vean ahí la lectura de archivo. Y también aquí hay algunos ejemplitos más, ¿verdad? Hay un ejemplito más de factores que ahí tenemos los meses, que también es con los meses. Eso está en el GitHub. Está en el link de GitHub. Aquí les voy a pegar el link nuevamente. Todos deberían de poder conectarse ahí. Eso es público. Entonces, ese repositorio es público, entonces tienen acceso ahí. Aquí está el archivito con los ejemplos de los comandos que los pueden ir traveseando para irlos viendo.
no hay nada como ir y ejecutarlo uno directamente, ¿verdad? Y observar los resultados y tal vez modificar un poco el comando y empezar a familiarizarse, perdón, un poquito más. Entonces, antes de dar por terminada la sesión, ¿alguno tiene otra consulta? ¿No? Bueno, entonces, llegamos hasta aquí por hoy. La otra semana, los que quieran conectarse desde las 4, los que quieran y puedan conectarse desde las 4, yo voy a estar ahí. Entonces, podemos aprovechar de 4 a 4:30 para aclarar dudas o revisar más ejemplos. Yo puedo también subir yo puedo también compartirle los archivos, creo, desde Mira. Voy a intentar hacerlo. Creo que nada más haya compartido el link. Montserrat, me dices que no tienes acceso. ¿Qué te dice? ¿Te pide No, no, no. loguearte? No, que no tengo duda, perdona. Ah, ok, ok, perdón, es que pensé que tal vez era algo de accesos. Entonces, ahora bien, aquí pueden ver lo que hay, ¿verdad? Esto es, estamos terminando lo que es la sesión 1 y por acá hay un repositorio que tiene también otros ejemplos. Si fuera posible, si tienen tiempo para la otra clase, leerse este PDF que puse aquí. Está en inglés, no pude encontrar una versión en español. Es relacionado con lo que vamos a ver. Entonces, si pueden pegarle una leidita antes de la próxima clase, está genial. Estaría genial. Está bien. Y nos vemos entonces en la próxima lección. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.